Los partidos que sustentan el Gobierno de Navarra y su socio presupuestario hacen un balance positivo de la legislatura de María Chivite. Navarra Suma ha sido el más crítico y dice que ha sido una legislatura, estos 4 años, donde ha perdido nuestra comunidad y ha ganado EH Bildu. Navarra Suma valora así los 4 años de gobierno de Chivite. Es una legislatura en la que ha perdido Navarra y ha ganado EH Bildu. Y de cara a las próximas elecciones, el líder de UPN lanza este mensaje. UPN se va a encargar de que Euskal Herria Bildu no siga mandando en Navarra. Por su parte, los socialistas navarros avalan la gestión del Ejecutivo Foral. El diálogo, la negociación, el acuerdo, el respeto, cada uno en el ámbito de sus competencias. En la misma línea, Geroa Bai ve con buenos ojos esta legislatura. Hemos sido capaces, tanto desde Gobierno como desde Parlamento, de afrontar esas situaciones tan críticas de la manera que lo hemos hecho. EH Bildu resalta la capacidad de diálogo del Ejecutivo, pero critica la falta de ambición en el autogobierno. Le ha faltado valentía en algunos aspectos. Ha mirado por el retrovisor a ver dónde venía la derecha. Podemos reconocer el aumento de la inversión pública, aunque echa en falta compromisos por cumplir. Mitigar el calor este verano, que no se ha conseguido contener los precios del alquiler, que no se ha cumplido la ley de renta garantizada. Unas declaraciones con el foco puesto en las elecciones y que reflejan la cuenta atrás hacia las urnas. Los portavoces del PSN, Geroa Bai y EH Bildu han resaltado el papel que han desempeñado a la hora de negociar la transferencia de las competencias de tráfico a Navarra. Navarra Suma, la coalición regionalista, se ha desmarcado a pesar de estar a favor porque dice que se trata de un mercadeo entre el Gobierno y EH Bildu. El Partido Socialista de Navarra saca pecho del traspaso de tráfico a nuestra comunidad. La presidenta Chivite es la que va a traer aquí esa transferencia. Hemos avanzado más en estos 4 años que en los 20 anteriores en el fortalecimiento de nuestro autogobierno. Geroa Bai resalta que fue en la anterior legislatura cuando se encauzó el camino hacia esta transferencia. Fue el Gobierno Barcos, lo queremos recordar también, quien inició el procedimiento que ahora culmina y solo podemos estar satisfechas. EH Bildu afirma que esta transferencia es fruto de su acuerdo presupuestario con el Gobierno central. Además, dentro de los plazos acordados. Hay que felicitarse por cumplir los pactos. Podemos destaca esta demanda foral que asegura es histórica. Felicitarnos, más autonomía para hacer cosas más concretas, mejor coordinación. Navarra Suma critica las formas del acuerdo. Remarca que la negociación tendría que haber sido entre el Ejecutivo Central y el Gobierno foral sin interferencias de EH Bildu. Hace daño al régimen foral, creo que le quita valor, le quita la relevancia que tiene, pues porque bueno, forma parte de un mercadeo. El 1 de julio, Navarra asumirá las competencias de tráfico, fecha en la que se abrirá una implantación progresiva y gradual en un proceso que se estima dure unos 4 años. Adolfo Araiz, bienvenido al sillón del Parlamento. Bien, aquí estamos. Más de una vez nos hemos sentado en este sillón, pero bueno, hoy con otras características. Es cómodo, ¿no? Porque sentarse es difícil, aunque parezca en la tele que no. Bueno, en esta posición es un poco complicado, no es la posición habitual, pero hay que acostumbrarse a todo, como en política. Esta semana ha estado marcada por los Oscar, por la gala del cine internacional. No sé si has visto algo, ¿no? No, la verdad no sigo los Oscar ni este año ni ninguno, porque bueno, yo creo que al final hay mucho interés comercial entre las propias productoras, las grandes empresas cinematográficas, para ver cómo, bueno, pues quién se reparte ese pastel. Por lo tanto, no te puedo decir ni quién lo ha ganado. Sé que el año pasado hubo polémicas, sé que muchos años hay polémicas, pero son también interesadas, artificiales, y al final es publicidad para las distribuidoras también. Y no le hago un seguimiento especial al mundo de los premios, ni los Goya, ni los Oscar, ni nada parecido. ¿En el Parlamento hay un debate artificial también o no? Un poco relacionado con esto de la gala de los Oscar. Bueno, en el Parlamento en muchas ocasiones hay un cierto teatrillo, como le suele gustar decir al señor Esparza, porque bueno, a veces hay que expresar las cosas de unas formas y de unas maneras que pueden resultar un tanto artificiales. Seguramente en muchas reuniones que no son a puerta abierta, que no son públicas, nos expresamos con otra confianza, con otro grado de relación y seguramente mucho más productivas que en las que en ocasiones se producen aquí en el seno del Parlamento. Pero eso es también parte entre comillas, lo que es el circo, que yo creo que tiene su vertiente positiva. Te voy a poner un juego, siempre me gusta del primer tema que hablamos, pues poner un juego a los parlamentarios.
Entonces, tú me tienes que decir con qué parlamentario o parlamentaria te irías o elegirías en los supuestos que yo te voy a poner, ¿vale? Y va a estar relacionada con la gala de los Oscars, con la noche más importante del cine internacional. ¿Te parece? Bueno, a ver, si es que encuentro el link adecuado. Nada, mira, para irte a una gala como los Oscars, ¿a quién elegirías como pareja? ¿Como pareja? Para ir por la alfombra roja, paseando. Un poco complicado, pero vamos, no sé, yo me llevaría a Bacarcho Ruiz. Has tirado a lo fácil, ¿eh? Sí, claro, es de las personas que más conozco y sé que por lo menos en un momento complicado no me iba a fallar. ¿Quién sería buen presentador de una gala? ¿Buen presentador? Bueno, pues probablemente María Solana. Le gusta mucho también hacer así en las intervenciones como presidenta de la comisión en la que está en esa función, pues es muy vehemente y yo creo que sería una buena presentadora, porque además conoce lo que hablábamos de las formas de subir, de bajar los tonos. Yo creo que María sería buena presentadora. Los discursos también se analizan mucho. ¿Cuál crees que parlamentario o parlamentaria haría el discurso más aburrido, sorprendente y humorístico? Uy, el más aburrido. Ya siento decirlo, pero yo creo que el parlamentario de Geroabay, Asiain, suele ser, más que aburrido, es muy plano en su tono y eso hace que cualquier discurso lo haga aburrido. Es decir, no saber bajar y subir las entonaciones, yo creo que eso es importante y en este caso, bueno, pues el de Asiain, yo creo que coincidiríamos todos los grupos parlamentarios, es un discurso muy plano, muy aburrido. ¿Y sorprendente y humorístico? Pues a ver, que haga un repaso un poco así. Yo creo que a mí me ha sorprendido en muchas ocasiones por su capacidad de decir cosas y sobre todo que intenta darle un sentido humorístico parlamentario iba a decir de Navarra Suma, que es del Partido Popular, voy a decir las dos cosas por si acaso, Josécho Suárez. Yo creo que ha sido un descubrimiento en ese sentido, a la hora de ser capaz de utilizar la ironía, de utilizar ejemplos, contenido. Yo creo que se trabaja en los discursos y en ese sentido recogería esos dos aspectos. ¿El sentido del humor en la política es importante? Mucho, porque si no tienes sentido del humor y estás todo el día con un tejado de cristal, sufres demasiado. O sea, hay que tenerlo y hay que saber ser capaz de aguantar críticas y sobre todo cuando tú emites juicios que los demás aguanten tus críticas. Y esto a veces aquí a la gente no le gusta. Hay gente que tira enseguida muchas críticas, incluso a veces agudas, pero luego tiene una piel muy fina, es incapaz de aguantar otra crítica por parte de otros, ¿no? ¿Y una interpretación que llevases a la gran pantalla? Mi interpretación de lo que podemos vivir aquí. ¿De algún grupo, de algún parlamentario o parlamentaria? No sé, es que hay muchas intervenciones y distintas, no sé. Yo llevaría alguna de Javier Esparza, que creo que a veces son muy artificiales, demasiado artificiales. Bueno, para exhibir también, bueno, estaría bien. Y ya el año pasado estuvo muy de moda y bueno, se habló mucho del puñetazo de Will Smith. No sé qué parlamentario o parlamentaria o qué grupo puede ser golpeado más fuerte en estas elecciones. Sin duda el grupo que más va a ser golpeado en estas elecciones va a ser los Ciudadanos. No creo que tengan ninguna posibilidad de entrar en el Parlamento, sería una auténtica sorpresa política y una auténtica sorpresa de premio haciendo el símil que estamos haciendo y desde luego bueno, pues, tendrán que encajar esa derrota. Y de la noche más importante del cine internacional pasamos a la noche más importante de la política navarra, el 28 de mayo. ¿Cómo afronta Bildu las elecciones? Yo diría que con tranquilidad, porque entendemos que hemos hecho lo que teníamos que hacer, hemos hecho lo que dijimos que íbamos a hacer y en ese sentido creemos que nuestro papel en esta legislatura ha sido un papel concreto, digamos, de tratar de llevar al gobierno a un terreno pues, en el que no se sentía muy cómodo, que era irse hacia la izquierda, irse hacia posiciones, digamos, de beneficio para toda la ciudadanía y de mejora de las condiciones de vida, y en ese sentido creemos que, digamos, las cosas más positivas que ha hecho este gobierno en ese sentido han sido porque ha estado empujado por Euskal Herria Bildu y dijimos que íbamos a ser determinantes, creemos que lo hemos sido y queremos ser más determinantes en la próxima legislatura. Ese es nuestro objetivo, pero lo afrontamos con absoluta tranquilidad. Creemos que estamos en una posición, lo dicen las encuestas y lo dicen todos los que entienden de sociología política, que estamos en una posición de crecer. Hemos crecido en las últimas elecciones generales, hemos crecido en las elecciones autonómicas en la Comunidad Autónoma Vasca y bueno,
pues nosotros creemos en una buena ola. ¿Y ha sido difícil realizar las listas de H. Bildu? Porque una parte crítica de Eusko Alkartasuna ha criticado a la dirección de H. Bildu, ha dicho que faltaba pluralidad a la hora de hacer esas listas. Es que Euskal Herria Bildu no puede hacerse, digamos, ni responsable ni sobre todo partícipe, porque no podemos meternos en las vidas internas de los partidos. Yo sé que esto ha generado problemas en Navarra, en un sector de un partido concreto, en Eusko Alkartasuna, pero yo creo que tenemos que ser conscientes de que el método que hemos empleado es el método democrático, es una decisión democrática la adoptada por las bases de Euskal Herria Bildu y con un refrendo, como digo, del 90%. De cara a los pactos, después de las elecciones, UPN dice continuamente que tiene ya un pacto cerrado EH Bildu y PSN para hacer un mercadeo, dice, entre las alcaldías y el gobierno de Navarra. Eso es el teatrillo que decía el señor Esparza, que tanto le gusta hablar. En estos momentos, decir eso y decir lo contrario, pues es no conocer cuál es la realidad política. La realidad política en estos momentos es que tenemos unas elecciones, que la ciudadanía tiene que hablar y tiene que decidir cómo conforma este Parlamento, y a partir de ahí veremos en qué posición nos deja cada uno esa decisión ciudadana, qué fuerza política tenemos, qué tablero se conforma, y hablaremos o no hablaremos de pactos, pero desde luego debe quedar claro, y lo decimos desde ya, que nosotros queremos seguir manteniendo esa posición de determinación. Veremos qué ocurre con las alcaldías, veremos qué ocurre con la conformación del gobierno, y desde luego, hoy, a mediados del mes de marzo, desde luego no hay ninguna decisión, ni en un sentido ni en otro, ni hay ningún mercadeo, porque no hay ningún acuerdo político con nadie. Chivite dice que no va a pactar con Bildu, y tú en una mesa y junta de portavoces y decías que no ves la necesidad de hacer ese discurso y de atarse de pies y manos. Efectivamente, yo no sé qué interés, más allá del puro interés electoral, o que pueda tener miedo a una determinada parte de su electorado, que pueda, no sé qué, cambiar de voto, que es lo que plantea UPN. Desde luego, en estos momentos nosotros creemos que lo que tenemos que seguir diciendo es que nosotros vamos a estar en cualquier posición que signifique marginar a la derecha, en el sentido de que no vuelva a recuperar poder político en las instituciones. Esa es nuestra posición primera, y a partir de ahí vamos a ver. Es que no se puede decir, no, haremos esto, si luego igual no sucede eso. O sea, autoponerse líneas rojas es muy peligroso en política. Claro, justo estas elecciones van a estar también un poco condicionadas por las elecciones generales que va a haber, no se sabe si en noviembre o en diciembre. ¿Crees que puede condicionar Madrid los pactos aquí en Navarra? Siempre los ha condicionado, ese es un hecho cierto, es decir, siempre ha condicionado. Tenemos experiencias negativas en el sentido de que aquí se habían adoptado unas decisiones y luego ha venido Ferraz, para que nos entendamos, y las ha cambiado. En el 2019, afortunadamente, hubo una coincidencia entre la posición federal y la posición foral, o la posición del PSN, y en ese sentido, pues yo creo que fue importante que siga, que es importante que siga habiendo esa conjunción para evitar esas situaciones de que sea Madrid quien decida por Navarra. Desde luego, nosotros vamos a ver lo que pasa y a partir de ahí tomaremos decisiones. Está a punto de disolverse ya el Parlamento, estamos en la recta final. ¿Qué balance hace H. Bildu de la legislatura de Chivite? Bueno, el otro día ya lo dijimos también, es una que tiene luces y sombras como todo, o sea, no se puede decir esto es gris o es negro, es una legislatura perdida, es una legislatura en la que hemos puesto las bases para la transformación de Navarra, como dijo el otro día la presidenta en una... yo creo que había desayunado euforia ese día y le salió por sus declaraciones. Yo creo que hay luces y sombras, hay elementos positivos, evidentemente el haber sido capaces en una situación en la que hemos vivido en esta legislatura con una pandemia, con la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, ser capaces de articular mayorías políticas y articular pactos políticos, eso es en sí positivo. Hemos estado ahí, hemos comprometido al Gobierno en una orientación, como digo, en beneficio para toda la ciudadanía y hacia posiciones progresistas y de izquierda. Y luego ha habido sombras, evidentemente sombras, pues la primera es que creemos que al Gobierno le falta un punto de valentía, es decir, está siempre mirando hacia atrás, mirando por el retrovisor. Esto le gustará a la derecha, no le gustará. Hay temas en los que siempre trata de ver si puede meter también en temas que son incompatibles. O sea, hay unas posiciones ideológicas claras, unas progresistas, otras absolutamente conservadoras, incluso en algunos casos retrógradas, y tiene ese espejo permanentemente, por lo menos el Partido Socialista, aunque es el Gobierno el que está conformado o dirigido por el Partido Socialista. Creemos que esa falta de valentía, pues en algunos temas ha sido para nosotros sangrante, pues el tema de la política lingüística
y, por ejemplo, el decreto del euskera, pues creemos que ahí se han dado una posición que no la entendemos en el Partido Socialista, y desde luego vamos a intentar que eso se corrija y que no mire tanto al retrovisor y que mire hacia adelante, que es hacia donde tiene que mirar, y a ver con sus compañeros políticos de viaje qué es lo que puede acordar. Eso es lo que, digamos, nuestro objetivo político es seguir profundizando en ese camino. ¿Y qué lectura hace H. Bildu de la transferencia de la competencia de tráfico? Bueno, sin duda una valoración muy positiva. ¿Por qué? Porque primero es una recuperación de una competencia que se nos arrebató hace 63 años, que ya la tenía en Navarra, que ya la venía desempeñando desde 1928, en el que se creó lo que fue el embrión de la Policía Foral de Navarra, y que por una decisión política, por un decreto ley de jefatura del Estado de Francisco Franco, de entonces se decidió que Navarra no tenía esas competencias y que se le quitaban. Entonces, bueno, yo creo que ha sido un continuo desde el año 62 de ir recuperando. Vino el año 79, vinieron las elecciones del 79, se intentó, han venido los sucesivos gobiernos posteriores a esa primera Diputación Foral del 79 y al final se ha conseguido. Yo creo que eso en sí mismo es positivo. Luego, a la hora de ver la letra pequeña, pues ya lo manifestamos en la reunión que hubo de la parte navarra de la Junta de Transferencias. Creemos que el periodo transitorio es excesivamente largo, que se puede acortar, que hay mecanismos para acortarlo, que va a estar en manos del Gobierno de Navarra y que es un paso para que realmente tengamos una verdadera policía integral, una policía foral en Navarra integral. A EH Bildu se le ha criticado que quiere echar a la Guardia Civil de Navarra o incluso que le molestaba a EH Bildu la Guardia Civil de Navarra. Yo creo que se ha querido confundir en este caso lo que son posicionamientos políticos respecto de, como digo, qué significa tener una policía integral en Navarra. Ya lo dijo Sanz, yo estuve en un debate en el año 95, en el primer plan director de la Policía Foral del año 95, hablaba y defendía el entonces, creo que era consejero de Presidencia, entonces Miguel Sanz, defendía que el despliegue de la Policía Foral evidentemente tenía que suponer un repliegue de elementos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y a la medida que consiguiéramos esa integralidad en todos sus aspectos, seguridad ciudadana, medio ambiente, tráfico, todo lo que comporta en estos momentos una policía integral, pues más allá de posicionamientos políticos, es una realidad. Si queremos apostar por eso, y así se viene apostando, como digo, desde el primer plan director de la Policía Foral, pues tendrá que haber. Lo que no tiene sentido es que sobre un mismo territorio haya 4 policías haciendo las mismas funciones. Eso lo ha dicho hasta el Tribunal Supremo en el caso de tráfico. No tiene sentido que haya 2 policías en un mismo territorio desempeñando esas mismas funciones. Razones de eficacia y de eficiencia administrativa, insisto, más allá de posicionamientos políticos en el que nos guste que la Guardia Civil esté o no esté, que haya tenido unas funciones durante muchos años que nosotros hemos entendido que han sido vulneradoras de derechos humanos. Bueno, más allá de eso, la realidad es que cuanto vayamos avanzando en un despliegue de la Policía Foral, es evidente que tiene que haber un repliegue de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que se vean afectados. Pero más allá de la Guardia Civil de Tráfico, ¿os molesta este cuerpo policial? Pero que no es un problema de molestia, que es un problema de defensa de un modelo concreto de policía integral de la Policía Foral. Es decir, en las Vascongadas, en la Comunidad Autónoma Vasca, la Guardia Civil tiene unas funciones definidas en el Estatuto, definidas en la Constitución, vigilancia de fronteras, vigilancia de cuestiones muy concretas. En Cataluña sucede otra tanto. ¿Por qué en Navarra no tiene que ser así? ¿Por qué en Navarra tenemos que tener la situación que no tiene ninguna comunidad? Tenemos que tener el ratio policial que tenemos más alto de Europa. Pues nosotros queremos o planteamos que haya un modelo policial similar al de Cataluña y similar al de la Comunidad Autónoma Vasca. El 11M fue el Día Internacional de las Víctimas del Terrorismo. A EH Bildu se le critica de que no condena el terrorismo. Pero yo lo hemos dicho en más de una ocasión, EH Bildu nace en un momento político muy concreto, nace en el año 2011 precisamente para tratar de superar una situación en la que la violencia había tenido, la violencia de ETA, y no solo la violencia de ETA, sino otras violencias, protagonismo, y nosotros hemos defendido, nuestra organización política como tal, defiende las vías políticas, defiende las vías institucionales, las vías pacíficas, la no utilización de la violencia como instrumento para la consecución de objetivos políticos, y en ese sentido nosotros tenemos un recorrido claro y ahí estamos trabajando. Lo demás es querer mirar, como decía, no solo al retrovisor de la derecha, sino al retrovisor del pasado, y nosotros planteamos que hay que tener un reconocimiento para todas las víctimas, hay que tener esa verdad para todas las víctimas, todas, las de ETA también, por supuesto, porque en Navarra han tenido, digamos, un número importante, pero más importante ha sido el número de víctimas que se han producido desde el año 60, no me voy a la guerra civil, víctimas que se han producido en Navarra por actos policiales, por actos de extrema derecha,
y son el mismo número de víctimas. Y en muchas ocasiones, desde sectores oficiales, no se han acordado de esas víctimas. Lo hemos vivido, el 11M. Navarra tuvo una víctima muy concreta, Ángel Berrueta. Yo creo que nadie de los que han estado haciendo reconocimientos estos días ha hecho un reconocimiento expreso de esa víctima, y fue una víctima de los atentados del 11M en Navarra. Fue una víctima que algunos dijeron colateral, no, fue una víctima, bueno, pues una mentira que creó el gobierno de Aznar, que creó el entonces ministro del Interior, pues le llevó a un policía nacional a matar a un vecino suyo, porque no retiraba un cartel. Bueno, yo creo que esa situación pues, nos pone de manifiesto que hay todavía mucho trabajo, para el reconocimiento de todas las víctimas, y ahí va a estar Euskal Herria Bildu. A la hora de aprobar declaraciones institucionales, a veces sí que es verdad que los grupos se enfrascan entre el verbo rechazar, condenar. No sé qué diferencia veis. Bueno, pues la misma que ven los demás a la hora de plantear, digamos, una palabra de consenso, vemos nosotros a la hora de que otros plantean una palabra en la que no es de consenso, y tratan, digamos, de obtener réditos políticos de utilizar una u otra palabra. Pues es una cuestión, ya lo hemos dicho, semántica en muchas ocasiones. Lo importante es el fondo. Ahora vamos ya con un test más personal para conocerte rápidamente. Un gesto ecológico que hayas hecho más allá de reciclar en los últimos días. Bueno, procuro desde hace aproximadamente 3 meses utilizar todo lo que puedo el transporte público para venir desde Tafalla a Pamplona, y eso yo creo que es un ejemplo que si muchas de las personas que venimos de otras localidades fuera de Pamplona lo utilizáramos, sería importante. ¿Te gusta cocinar? ¿Tienes alguna receta estrella? Bueno, me gusta cocinar y a mí me gusta hacer mucho menestra de verduras con cordero. Es una cosa que me encanta comer y preparar. ¿Te consideras feminista? Procuro en toda mi vida particular, en mi vida profesional, en mi vida política, llevar una actitud feminista, porque creo que además es una reparación que tenemos que hacer, y la necesidad de que la sociedad funcione en esa clave. ¿Tienes un viaje pendiente? Sí, tengo uno a la aurora boreal que espero que en cuanto pueda jubilarme también de la actividad política lo haga. ¿Y te queda mucho para jubilarte o no? Bueno, por lo menos una legislatura, y espero que sea ya la jubilación definitiva. ¿Y llevas algún tatuaje? ¿Te harías alguno? No, no llevo y no me haría. No soy de esa generación de los tatuajes. Sé que ahora mucha gente lo lleva, mis hijos tienen tatuajes, pero bueno, quiero decir que en ese sentido no soy de esa generación. Esto ha sido todo, un placer. Vale, pues eskerrik asko eta hurrengo arte. Esperamos que esto llegue a las grandes pantallas también, ¿no? A ver si nos da un premio, algún Oscar. Esta entrevista. Algo, por lo menos que no sea al peor actor. El Parlamento ha aprobado el nuevo reglamento que regirá la propia Cámara a partir de la próxima legislatura, un documento al que solo se oponía Izquierda Esquerra y para el que Navarra Suma se abstenía. Se trata de la guía que debe regir la organización y el funcionamiento interno del Parlamento. El texto, apoyado por los socios de Gobierno y EH Bildu, presenta novedades a nivel de participación ciudadana, transparencia, transfugismo o lenguaje inclusivo. Navarra Suma consideraba en su debate que se tendrían que haber modificado únicamente los puntos que contaron con apoyo unánime para dar a ese reglamento más estabilidad, un procedimiento de mayorías que también criticaba la portavoz de Izquierda Esquerra, Marisa de Simón. Falta poco más de 3 semanas para que se disuelva el Parlamento y todos los grupos de la Cámara Foral marcan distancias y se centran en su carrera particular hacia las elecciones municipales y forales del próximo 28 de mayo.